Buenas noches. Estamos hablando de la nomenclatura química inorgánica. En los videos anteriores vimos los óxidos básicos y los óxidos ácidos. Ahí les dejo el link para los que no lo han visto. Vamos a ver a partir de este momento la función hidróxido o base. Los hidróxidos o bases son compuestos que al disolverse en agua se disocian en el anión OH-, que se llama hidroxilo, común a todos, y en el catión o radical electropositivo, que en este caso sería el metal en forma iónica. Aceleran catalíticamente muchas reacciones. Reaccionan con los ácidos para formar sales. La palabra hidróxido viene de la acción que tiene el agua sobre los óxidos básicos, porque hidros es agua y oxis es óxido, entonces hidróxido. De ahí viene la palabra hidróxido. Los hidróxidos o bases se forman de la reacción de un óxido básico u óxido metálico con el agua, pues de un óxido básico con el agua. Eso produce hidróxido o base, que también lo llaman álcalis, sabor amargo. También ustedes pueden decir que un hidróxido o base se forma de acuerdo a la siguiente fórmula: metal OH X, de donde este M es metal, elemento metálico. OH es el grupo hidroxi, que es el que identifica todos los hidróxidos o bases. Todo compuesto inorgánico con OH son hidróxidos o bases. Y X, que es la valencia del metal. Óxidos básicos más agua produce hidróxido, que esta es la fórmula con que se forma MEOHX, la X la valencia, acuérdense de eso. Entonces tenemos el Na2O, este es el óxido de sodio, más H2O produce NaOH. K2O más H2O produce KOH. Li2O más H2O produce LiOH. CaO más agua produce CaOH2. Este 2 es la valencia del calcio, ¿vale? Aquí para la fórmula general, X2. MgO más H2O produce MgOH2. Al 2 o 3 más H2O produce AlOH3. El aluminio tiene valencia 3. FeO más H2O produce FeOH2. Fe2 o 3 más
H2O produce FeOH3. El hierro tiene valencia 2 y valencia 3. PbO más H2O produce PbOH2 y PbO2 más H2O produce PbOH4. MnO más agua produce MnOH2. Mn2 o 3 más agua produce MnOH3. ZnO más H2O produce ZnOH2. La valencia del zinc es 2. BaO más H2O produce BaOH2. Ahora entonces vamos a nombrar los diferentes hidróxidos que formamos por los tres sistemas. Tenemos el NaOH. Por el sistema común o tradicional, hidróxido de sodio. Por el sistema Stauber-Werner, hidróxido de sodio 1. Y por el sistemático o cuantitativo, monohidróxido de sodio. KOH, hidróxido de potasio. Stauber-Werner, hidróxido de potasio 1. Y por el cuantitativo, monohidróxido de potasio LiOH, hidróxido de litio, hidróxido de litio 1, porque la valencia del litio es 1, y monohidróxido de litio, CaOH2, porque el caso es valencia 2. Entonces, hidróxido de calcio. Por esto, Werner, hidróxido de calcio 2. Y este es dihidróxido
de calcio. MgOH dos veces. Hidróxido de magnesio por el stop. Hidróxido de magnesio 2. Y por el cuantitativo, dihidróxido de magnesio. BaOH2. Por el común tradicional, hidróxido de bario. Por esto Werner, hidróxido de bario 2. Y por el cuantitativo, dihidróxido de bario. ZnOH2, la valencia del zinc es 2. Por el común tradicional, hidróxido de zinc. Por el Staudt-Werner, hidróxido de zinc 2. Y por el cuantitativo, dihidróxido de zinc. AlOH3. Por el sistema común tradicional, hidróxido de aluminio. Por esto Werner, hidróxido de aluminio 3. Por el cuantitativo, trihidróxido de aluminio. Tri porque es 3. FeOH2 y FeOH3. El hierro tiene dos valencias. Una vale 2 y la otra vale 3. Por el sistema común o tradicional, entonces, el de la menor valencia termina en oso y el de la mayor valencia en ico. Se nombran igual como se nombran los óxidos, pero se cambia la palabra óxido por hidróxido. Entonces, para este es hidróxido ferroso, la terminación oso. Y este que es la mayor valencia, hidróxido férrico. Por el sistema Staudt-Werner, hidróxido de hierro 2. Hidróxido de hierro 3 en romanos. Por el cuantitativo, entonces, dos hidróxidos, entonces, o hidroxilos, entonces usted dice dihidróxido
de hierro. Y aquí en el último es trihidróxido de hierro. MnOH2 y MnOH3. Manganeso. Valencia 2 y valencia 3. También tiene una valencia 7. Pero ese se comporta como un óxido ácido y no es para este momento. Para el de la menor valencia, entonces, hidróxido manganoso. Y el de la mayor valencia termina en ico, entonces ico, hidróxido mangánico. Por esto Werner, hidróxido de manganeso 2. Y el de la mayor valencia, hidróxido de manganeso 3. Por el tradicional racional sistemático cuantitativo, dihidróxido de manganeso y trihidróxido de manganeso. PbOH2 y PbOH4. El plomo trabaja con valencia 2 y con valencia 4. Entonces esto es hidróxido de hidróxido plumboso. La menor valencia en 8. Y este es hidróxido plúmbico, terminación ico. Por esto Werner, hidróxido de plomo 2, hidróxido de plomo 4, valencia 4 en romanos. Y por la cuantitativa, dihidróxido de plomo. Y como es 4, el prefijo es tetra. Entonces, tetra hidróxido de plomo. Antes de despedirnos, vamos a hablar de dos situaciones especiales, en las cuales se obtienen hidróxidos sin partir del óxido básico. Es el caso si se hace reaccionar un metal como el sodio con agua. Nos va a dar NaOH más hidrógeno. O el potasio directamente en agua y nos va a dar hidróxido de potasio e hidrógeno. Esta reacción produce tanto calor que el hidrógeno entra en combustión,
pero como se volatiliza potasio, se enciende también el potasio y da un color violeta, del color del potasio. Y este caso es el del amoníaco y el hidróxido de amonio. El amoníaco es NH3, se disuelve en agua molecular y se produce una pequeña cantidad de NH4 más OH menos. Aquí está la ecuación planteada, NH3 más H2O, que yo se las fracciono en H enlace OH, que es lo mismo, que produce NH4 más y OH menos. Mira que muy sencillo, este NH3, este hidrógeno viene aquí, y entonces queda NH4, dalo aquí, y como queda formando un ion, un cation, entonces queda NH4 más, y el OH queda con una carga negativa, por eso queda el OH. Entonces, para llegar a mayor precisión, entonces para una mayor comodidad, la formularemos esto como NH4OH, y esto se llama hidróxido de amonio, que es un hidróxido que tiene las propiedades del hidróxido, de todos los hidróxidos, pero ese es un hidróxido débil. Bueno, entonces, hasta la próxima, que estén bien.